Lo que Pablo dijo, una sentencia espiritual. Voy a empezar contando algo que me pasó a mí, algo que me marcó desde niño y que hoy tiene mucho sentido. Hace muchos años, cuando yo era joven en la fe, fui a un culto donde por fuera todo parecía normal. Alabanza, predicadores, niños sirviendo. Pero en medio de esa iglesia había una mujer con un pantalón tan transparente que se veía la ropa interior. Y ella estaba allí como si nada estuviera mal. Ese mismo día, mi tío, un hombre de Dios, dijo que se quedó con un ojo abierto y otro cerrado, intentando no mirar lo que no debía. Se quedó indignado. Y yo, siendo todavía un niño, me sentí confundido. ¿Cómo puede alguien estar cantando, sirviendo, quizás hasta predicando, y vivir así? Aquello me afectó profundamente. Fue el inicio de una búsqueda dolorosa. ¿Será que Dios tolera esto? ¿Seguirá protegiendo a quien vive en ese tipo de pecado? Y fue entonces cuando leí un versículo que cambió mi vida. Pana, entréguenlo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Una carta de Corintios 5:5. Esas palabras no fueron dirigidas a incrédulos ni a paganos, fueron escritas a una iglesia, a personas que decían seguir a Cristo, pero estaban viviendo en pecado deliberado, sin arrepentimiento. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿seguirá Dios haciendo esto hoy? ¿Hasta cuándo va a tolerar el pecado dentro de su casa? ¿Dónde está la santidad que Él exige? Este es un fuerte aviso. Dios no juega con la hipocresía, no aprueba la impureza, y puede retirar su mano de protección de quien insiste en caminar en tinieblas. Si alguna vez pensaste que solo por decir «soy cristiano» ya está todo resuelto, este mensaje te va a sacudir el alma, porque hoy vamos a hablar sobre cristianos entregados a Satanás, el pecado que contamina a la iglesia, lo que pasa cuando Dios retira su mano, y cómo saber si tú también estás en peligro. Este es el canal Tronos Bíblicos y Pecados. No buscamos likes ni aplausos, buscamos almas despiertas. Y si estás dispuesto a enfrentar la verdad, no te vayas. Tu alma podría estar en juego. ¿Cristianos entregados al diablo? Entréguenlo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 1 Corintios 5:5. Esta no es una amenaza vacía, no es un versículo para pasar de largo, es una orden dada por el apóstol Pablo, dirigida a una iglesia. Un cristiano había caído en pecado sexual grave, y peor aún, la iglesia lo toleraba. En lugar de corregir, se jactaban. En lugar de llorar, se glorificaban. Y Pablo les da una instrucción clara. 2. Entréguenlo a Satanás. Pero, ¿qué significa eso? No se trata de condenación eterna, se trata de retirar la protección divina para que la persona enfrente las consecuencias de su pecado. Es como decirle a alguien, ya no te voy a proteger de las consecuencias de tu rebeldía. Ahora verás lo que pasa cuando caminas sin mi mano. Este no es un castigo de venganza, es una medida de corrección extrema para evitar que el pecado contamine a todos. Hoy muchos creen que basta con decir Señor, Señor para estar a salvo, pero este versículo nos confronta. No es suficiente con profesar la fe, no es suficiente con servir en el templo, no es suficiente con hablar en lenguas o hacer milagros. Si hay pecado persistente y sin arrepentimiento, la corrección divina puede llegar incluso hasta aquí. Porque Dios no quiere religión, quiere obediencia. No quiere apariencia, quiere corazón quebrantado. Y si tú hoy estás viviendo en pecado y crees que nadie se ha dado cuenta, recuerda, la iglesia de Corinto también lo creía, pero Pablo mandó entregar a uno de ellos a Satanás. Y Dios permitió que sucediera. Así que pregúntate, ¿todavía estoy bajo la protección de Dios? ¿O ya Él retiró su mano y simplemente no me he dado cuenta? El pecado que contamina a la iglesia. ¿Alguna vez has pensado que un solo cristiano viviendo en pecado deliberado puede contaminar a toda una iglesia?
No estamos hablando de un error, de una caída momentánea. Estamos hablando de pecado persistente, justificado, aceptado como normal dentro de la casa de Dios. Y esto no es algo nuevo. Ya sucedió en la iglesia de Corinto, y Pablo fue claro al decir: un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Gálatas 5:9. La imagen que Dios usa es perfecta. El pecado es como la levadura. Parece pequeño, casi invisible, pero si no se trata, se extiende por todo. Lo que vemos hoy: cristianos viviendo en adulterio y ocupando posiciones de liderazgo. Líderes mintiendo, engañando, manipulando y siendo aplaudidos. Mujeres y hombres con ropa provocativa dentro de la iglesia, como si nada estuviera mal. Miembros usando el nombre de Jesús para enriquecerse, ganar fama o tener poder. Y lo peor, muchos justifican todo esto con versículos sacados de contexto. ¿Y dónde están los pastores? Muchos prefieren mantener la paz en lugar de hablar la verdad. Evitan confrontar, evitan corregir, y así el pecado se expande como fuego en un bosque seco. La corrección divina no tarda. Dios no tolera la impureza. Él ama a su iglesia. Y cuando el pecado se vuelve regla y no excepción, cuando la rebeldía es aceptada como normal, entonces Él actúa. Pablo ordenó entregar a un hombre a Satanás para que el resto de la iglesia entendiera de una vez por todas: Dios no juega con el pecado. La santidad todavía importa. La iglesia no es un club de apariencia santa. Si tú crees que todo está bien solo porque la iglesia crece, los cultos están llenos y las ofrendas aumentan, detente y piensa: ¿será realmente el Espíritu Santo quien está moviendo todo esto? ¿O será que el enemigo está aprovechando la brecha para entrar? Porque mientras algunos predican solo bendiciones, milagros y prosperidad, nadie habla ya de arrepentimiento, pureza y santidad. Y así, el pecado entra, se esparce y contamina. Jesús dijo: yo sé que has padecido y soportado por mi nombre, y no te has cansado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras primeras. Apocalipsis 2:3-5. Es hora de volver, es hora de limpiar, es hora de confrontar, porque el pecado no salta, se esparce. Cuando Dios retira su mano. ¿Alguna vez has pensado que Dios puede retirar su mano de protección de alguien? No estamos hablando de condenación. Estamos hablando de Dios permitir que una persona enfrente las consecuencias de su propio camino. Es como si Él dijera: ya no voy a impedirte cosechar lo que sembraste. Ya no te voy a sostener mientras insistes en caminar solo. Este es uno de los momentos más peligrosos en la vida de un cristiano, cuando Dios deja de intervenir. Cuando Él te permite seguir tu propio camino, sin corregir, sin advertir, sin despertar. Porque la ausencia de corrección divina no es bendición. Es una señal de que algo anda muy mal. El silencio de Dios puede ser un grito de alerta. Dios no se calla por casualidad. Si antes sentías convicciones en el corazón y ahora todo parece normal, incluso el pecado, puede ser que Dios haya dejado de hablar porque tú dejaste de escuchar. Pablo dijo: y aconteció que, cuanto más les decía, tanto más se apartaban de mí. Oseas 11:2. Y también, les dio Dios un corazón insensato para que no entendieran ni atendieran. Romanos 1:28. Eso es aterrador. Es cuando Dios permite que la persona siga su propio camino porque ella misma rechazó su voz. Jesús advirtió: mirad cómo andáis, porque el ciego no puede guiar al ciego. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un pozo. Lucas 6:39. Y muchos están así hoy, guiando a otros sin tener luz propia, sirviendo sin intimidad, hablando de Dios sin conocerlo verdaderamente, y Dios en silencio. No por indiferencia, sino como respuesta al rechazo. Lo peor que puede pasar es que Dios te deje ir. La mayor misericordia de Dios es la corrección. La mayor gracia es el despertar.
La mayor prueba de amor es la advertencia. Pero si has rechazado la voz de Dios, si has justificado el pecado, si sigues caminos equivocados, entonces cuidado. Puede que Dios ya haya quitado su mano, y tú ni te diste cuenta. Jesús dijo, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo». Apocalipsis 3:20. Pero también dice, «Porque llamó Dios, y vosotros no obedecisteis, extendió su mano, y no hubo quien atendiese». Proverbios 1:24. Así que, antes que sea tarde, ¿escuchas la voz de Cristo? ¿Atiendes sus advertencias? ¿Aún sientes remordimiento cuando haces algo malo? Si sí, todavía hay tiempo. Si no, quizás Dios ya haya comenzado a retirar su mano. Y eso es algo serio, muy serio. La destrucción de la carne versus salvación del alma. Entréguenlo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 1 Corintios 5:5. Esta frase puede sorprender, puede parecer dura, incluso cruel, pero forma parte de la palabra de Dios. No fue dicha por un enemigo de Cristo, fue dada por un apóstol inspirado por el Espíritu Santo, y fue dirigida a una iglesia, no a incrédulos ni paganos. Pablo ordenó entregar a un cristiano a Satanás, no para condenación eterna, sino para que la carne fuera destruida y el alma salvada. ¿Qué significa esto? Significa que alguien que dice seguir a Cristo, que profesa fe, que sirve en la iglesia, puede estar viviendo en pecado grave y continuo. Y Dios, como Padre amoroso, en vez de dejar que esa persona siga engañada, permite que enfrente consecuencias severas. La destrucción de la carne puede venir de varias formas. Enfermedades graves, pérdidas materiales, vergüenza pública, caída de reputación, consecuencias emocionales y espirituales. Todo esto para que la persona despierte, para que abandone el pecado, para que se arrepienta antes de que sea demasiado tarde. La carne debe morir para que el alma viva. Dios no tolera hipocresía. No va a permitir que alguien use su nombre, cante sus alabanzas, profetice en su nombre y siga viviendo como el mundo. Jesús dijo, «Porque cualquiera que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por causa de mí la salvará». Lucas 17:33. Y también, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Esto es radical. Es un enfrentamiento directo con el egoísmo humano, con el deseo de vivir como queremos y aún así llamarnos hijos de Dios. Muchos hoy usan la gracia como excusa para seguir pecando. Creen que, porque ya dijeron «acepto a Jesús», pueden vivir como quieran, que pueden traicionar, mentir, engañar, vivir en impureza, y aún así asegurar un lugar en el cielo. Pero Pablo muestra aquí que Dios tiene otro plan. Él puede permitir que pierdas todo en esta vida, para que al menos no pierdas la vida eterna. Una advertencia poderosa. Si tú estás leyendo esto y sientes en tu corazón que has andado lejos de Dios, que has justificado pecados, que has usado el nombre de Jesús sin intimidad real, este es un momento de decisión. ¿Prefieres mantener la carne, el placer pasajero, la imagen perfecta ante los hombres? ¿O estás dispuesto a perder todo eso ahora para que en el juicio final tu espíritu sea salvo? Porque esa es la promesa. El alma será salva, pero solo después de la destrucción de la carne. Y eso solo ocurre cuando Dios permite que la persona enfrente las consecuencias de su propio camino. Así que antes que sea tarde, pon tu vida delante de Dios, confiesa el pecado, arrepiéntete de verdad y pide un cambio real. Porque mejor es sufrir ahora que escuchar un «nunca te conocí» allá adelante. Iglesias que toleran pecado. Es triste admitirlo, pero muchas iglesias hoy no corrigen el pecado. En vez de condenarlo, lo aceptan. En vez de confrontarlo, lo justifican. Y en vez de llamar a la santidad, le dan espacio al error. Esto no es gracia, es permisividad. No es amor, es complicidad. Jesús habló claramente, palabra de Dios.
Si tu mano te hace tropezar, córtala. Mejor es que entres en la vida manco que vayas al infierno con las dos manos. Marcos 9:43. Si una parte del cuerpo puede llevarte al infierno, imagina un pecado tolerado dentro de la casa de Dios. Lo que vemos en las iglesias hoy: bodas entre personas divorciadas sin arrepentimiento real, homosexualidad siendo aceptada como estilo de vida cristiana, miembros viviendo en adulterio y aún ocupando posiciones de liderazgo, líderes usando la obra de Dios para ganar dinero y fama, jóvenes vistiéndose como el mundo y siendo aplaudidos por eso, prédicas llenas de entretenimiento pero vacías de verdad, alabanzas con emoción pero sin intimidad con Cristo, bautismos, curaciones, milagros, pero poca conversión real. ¿Y dónde está la corrección? ¿Dónde está el llanto por los pecadores? ¿Dónde está la voz de Dios en todo esto? Muchos pastores prefieren mantener la paz que hablar la verdad. Prefieren el crecimiento numérico antes que la pureza espiritual. Y así, el pecado se extiende como plaga. Pablo advirtió: no os engañéis, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9-10. Pero hoy hay predicadores diciendo que sí, que pueden entrar, que Dios cambió, que ahora todo es gracia, que el pecado ya no importa tanto. Eso no es evangelio, es mentira disfrazada de mensaje moderno. La iglesia no es club de apariencia santa. Dios no se agrada de máscaras. Él quiere corazón sincero. No quiere multitudes aplaudiendo, quiere multitudes convertidas. Jesús dijo: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así que, por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:15-16. Esta es una de las palabras más duras de Jesús. Él prefiere a alguien frío o caliente, pero odia la tibieza. Y esa tibieza es tolerar el pecado, como si fuera normal. Es tener cultos llenos y corazones vacíos. Es tener miembros con Biblia en la mano y pecado en el corazón. Una advertencia urgente. Tal vez estés leyendo esto y pienses: eso no soy yo, pero quizás sea tu iglesia. Tal vez sea tu pastor. Tal vez sea el ambiente donde tú creces espiritualmente. Si amas a Dios de verdad, no te quedarás callado ante el error. No aplaudirás a quien vive contra su palabra. Orarás, clamarás, buscarás cambio. Porque la iglesia de Cristo no debe ser refugio de pecado. Debe ser casa de oración, altar de arrepentimiento y refugio de santidad. Y si Dios permitió entregar a un hombre a Satanás en la iglesia de Corinto, ¿quién dice que no lo haría hoy? El engaño del pecador arrepentido solo de palabras. Hay personas que se dicen arrepentidas, pero su vida no cambia. Que lloran en campañas, pero siguen viviendo igual al mundo. Que piden perdón y repiten el mismo pecado días después. Y eso es arrepentimiento falso. Es falso arrepentimiento disfrazado de emoción. Jesús habló claramente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21. No basta decir me arrepentí. Tiene que haber cambio real. No basta pedir perdón. Tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. El peligro de las lágrimas vacías. Muchas personas creen que por haber llorado en un altar, por haber orado una oración, ya están salvas. Pero la Biblia nos muestra otro tipo de arrepentimiento. Reconozcan que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Entren por sus puertas con acción de gracias, en sus atrios con alabanza. Alábenle, bendigan su nombre. Salmos 103-4. El arrepentimiento verdadero implica reconocimiento, implica sumisión, implica cambio de dirección. Pero muchos hoy quieren el perdón sin renuncia, quieren la gracia sin la cruz, quieren a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Y eso es religión vacía, es ilusión espiritual.
La Biblia lo llama arrepentimiento mundano. Pablo escribió: porque el arrepentimiento según Dios produce arrepentimiento sincero que lleva a la salvación, y no hay que arrepentirse de él. Pero el arrepentimiento del mundo produce muerte. Segunda de Corintios 7:10. O sea, hay un arrepentimiento que lleva a la vida, y hay uno que lleva a la muerte. ¿La diferencia? Los frutos, el cambio, el abandono real del pecado. Jesús dijo: vete y no peques más. Juan 8:11. Él no solo dijo: estás perdonada, también dijo: no sigas en ese mismo pecado. Una advertencia para quien vive de emociones religiosas. Tal vez estés leyendo esto ahora y recuerdes aquella campaña donde lloraste mucho, de esa noche de oración donde juraste cambio, de aquella vez que levantaste la mano y dijiste: quiero vivir para Dios. Pero, ¿tu vida cambió? Si aún vives en la misma mentira, en el mismo adulterio, en la misma codicia, en la misma falsedad, entonces quizás aquel arrepentimiento haya sido solo emocional y no genuino. Y eso es peligroso, porque Satanás puede usar hasta tus lágrimas para engañarte y mantenerte preso. Pero hay esperanza. Si sientes en tu corazón que andas lejos de Dios, que has usado palabras sin acción, que has pedido perdón sin cambio real, todavía hay tiempo. Dios no quiere palabras bonitas, quiere corazón quebrantado. No quiere emoción pasajera, quiere decisión real. Y si quieres cambiar de verdad, escribe en los comentarios: Señor, no me dejes seguir engañado. Quiero un arrepentimiento verdadero. Porque Dios no rechaza a quien viene con corazón sincero. ¿Dios todavía hace esto hoy? Algunas personas piensan que estos juicios divinos solo ocurrieron en la época bíblica, que hoy todo cambió, que Dios ya no actúa así. Pero, ¿y si estás equivocado? La Biblia dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Eso quiere decir que Dios no cambia. Sus promesas siguen siendo válidas, y también sus advertencias. Si Él permitió entregar a un cristiano a Satanás en Corinto, ¿por qué no lo haría hoy? Si Él condenó la hipocresía en los fariseos, ¿cómo toleraría la apariencia religiosa en la iglesia moderna? El peligro de pensar que Dios se quedó atrás. Muchos creen que Dios no puede tocar a un cristiano, que una vez salvo, siempre salvo, pero olvidan que la salvación verdadera siempre trae frutos, y que sin arrepentimiento real no hay salvación auténtica. La palabra de Dios advierte: porque si pecamos voluntariamente después que hemos recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Esto no es amenaza vacía, es advertencia clara. Dios no tolera el pecado persistente en quien profesa conocerlo. La gracia no anula la santidad. Algunos dicen: hoy todo es gracia, ya no hay juicios. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La gracia no elimina la necesidad de santidad, la hace posible. Sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. No puedes seguir viviendo como el mundo y esperar entrar al reino. No puedes usar el nombre de Jesús y andar en doble vida. No puedes cantar alabanzas con los labios y maldecir con el corazón. Y si crees que sí, tal vez estés engañándote a ti mismo. ¿Qué pasa cuando un cristiano persiste en el pecado? Dios tiene dos caminos posibles. Corrección. Si respondes al llamado del Espíritu, Él te da arrepentimiento y restauración. Puedes caer, pero no quedarte en el suelo. Entrega a Satanás. Si rechazas su voz, si justificas el pecado, si prefieres las tinieblas antes que la luz, entonces Él puede dejar que sigas tu camino. Y esto no es condenación eterna,
pero sí una muerte espiritual temporal, para que tal vez al fin despiertes. Jesús dijo, «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». ¿Tienes oídos espirituales para escuchar? Un mensaje urgente para ti. Tal vez tú estás leyendo esto ahora y sintiendo en tu corazón que algo anda mal, que has estado lejos, que has usado palabras sin acción, que has dicho «soy cristiano», pero tu vida no lo demuestra. Este es el momento. Ahora es el tiempo. Escribe en los comentarios: «Señor, no me dejes seguir engañado. Quiero despertar». Porque Dios sigue hablando, Dios sigue corrigiendo y Dios sigue salvando a quien se arrepiente de verdad. ¿Y si eres tú? ¿Alguna vez has pensado que todo esto podría estar hablando de ti? No estás viendo este video por casualidad. Dios te trajo aquí. Él quiere hablar contigo. Quieren despertarte. Tal vez has estado escuchando mensajes como este una y otra vez, pero algo dentro de ti sigue igual. Sigues en el mismo pecado. Sigues usando palabras religiosas, pero tu vida no cambia. Y quizás ya pasó mucho tiempo, demasiado tiempo. ¿Hasta cuándo vas a seguir engañándote a ti mismo? Jesús dijo, «Yo sé tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así que, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Apocalipsis 3, 15, 16. Esta palabra no fue dirigida a incrédulos, fue dirigida a una iglesia, a personas que decían conocer a Cristo, pero vivían como si no lo conocieran. ¿Por qué tantos cristianos viven así? Porque muchos creen que solo decir «soy cristiano» ya basta. Otros piensan que servir en la iglesia los hace aceptables. Otros más creen que cantar alabanzas o hablar en lenguas los mantiene salvos, aunque su corazón esté lleno de orgullo, mentira y doble vida. Pero Dios no ve apariencia, Él mira el corazón. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. Y si tu corazón todavía ama el mundo, si sigues justificando el pecado, si prefieres las cosas de la carne antes que las cosas del Espíritu, entonces tienes un problema serio. La peor ilusión es pensar que todo está bien. Muchos cristianos están dormidos espiritualmente. Creen que están seguros porque van a la iglesia, oran, leen la Biblia, pero su corazón no está con Dios. Es como el versículo que dice, «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Mateo 15:8. Esa es la peor condición espiritual posible. Honras a Dios con la boca, pero vives como el mundo. Predicas sobre santidad, pero toleras el pecado. Te llamas hijo de Dios, pero amas más las cosas de este mundo. ¿Y sabes lo peor? Que muchas veces ni te das cuenta, vives engañado, crees que todo está bien mientras te alejas poco a poco de Cristo. Es hora de enfrentar la verdad. Si tú estás leyendo esto ahora y algo dentro de ti se remueve, ese es el Espíritu Santo llamándote. Él no quiere que sigas viviendo en esta mentira. Él quiere sacudirte, quiere despertarte. ¿Tienes oídos para escuchar? Entonces detente, mira tu vida, mira tu corazón. ¿Realmente estás andando con Cristo? ¿O solo llevas la apariencia de cristiano? Porque no basta con decir «soy cristiano». Tienes que vivirlo, tienes que demostrarlo, tienes que cambiar. Hay esperanza, pero no mañana. Dios no te está pidiendo perfección, te está pidiendo arrepentimiento. No te está pidiendo emociones pasajeras, te está pidiendo cambio real. Y si tú hoy reconoces que has estado lejos, que has usado palabras sin acción, que has dicho «Señor, Señor», pero tu vida no lo demuestra, haz esta oración conmigo ahora. Señor, no me dejes seguir engañado, quiero volver a ti de verdad. Porque Dios no rechaza a quien viene con corazón sincero. Oración de temor santo y arrepentimiento.
¿Has sentido alguna vez un temor santo? No el temor del castigo, sino el temor de ofender a Dios. El temor de estar viviendo en su presencia, pero con el corazón lejos de Él. Este no es un miedo religioso, es una reverencia profunda, un reconocimiento de que Dios es santo y nosotros necesitamos cambio real. Jesús dijo, «No temáis a los que matan el cuerpo, y después de eso nada más pueden hacer. Temed a aquel que, después de matar, tiene poder para lanzar al infierno». Lucas 12, 4-5. Y ese es el temor que debemos tener hoy. No miedo a la iglesia, no temor a lo que digan los demás, sino temor a Dios y a lo que pueda pasar si seguimos viviendo como si Él no importara. ¿Dónde está el temor de Dios hoy? Muchos cristianos viven sin temor, sin reverencia, sin conciencia del pecado. Cantamos alabanzas sin intimidad, servimos sin humildad, predicamos sin arrepentimiento. Decimos, Señor, Señor, pero nuestro corazón ama otras cosas. Y eso no es fe, es ilusión, no es salvación, es engaño. La Biblia advierte, temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el lumbre todo. Eclesiastés 12:13. Pero muchos han reemplazado el temor santo por emociones pasajeras. Han cambiado la santidad por entretenimiento. Han intercambiado la verdad por aceptación social. Y Dios sigue hablando. Pero, ¿quién escucha? Es hora de orar. Si tú estás leyendo esto ahora y algo dentro de ti se remueve, ese es el Espíritu llamándote. Él no quiere que sigas engañado, quieren despertarte, quiere tu corazón de vuelta. Y es hora de enfrentar la verdad, de dejar las máscaras, de romper con la doble vida. Porque no puedes seguir jugando con Dios. Él no acepta apariencias, Él busca corazones quebrantados. Entonces haz esta oración conmigo ahora. Oración de temor santo y cambio real. Señor Jesús, hoy reconozco que he estado lejos, que he usado palabras sin acción, que he dicho te amo, pero no he obedecido. He llevado tu nombre, pero no he vivido como tuyo. Perdóname, Señor. Limpia mi corazón de toda hipocresía. Rompe mis cadenas, mis justificaciones, mis mentiras. Hazme sentir tu presencia otra vez. Quiero volver a temerte con reverencia. Quiero sentir tu espíritu moviéndose en mí. Quiero un arrepentimiento verdadero, un cambio real. No me dejes seguir engañado. Despierta mi alma antes que sea demasiado tarde, y hazme un hijo tuyo de verdad. Amén. Un mensaje final urgente. Tal vez este video fue el último aviso que Dios te da. Tal vez este capítulo fue el último toque del Espíritu Santo en tu corazón. Y si tú cierras este mensaje y sigues igual, puede que ya no haya otro momento. Porque Dios no sigue llamando a quien rechaza su voz, y puede ser que ya no te des cuenta, pero Él ya retiró su mano. Así que no esperes más. Ahora es el tiempo de volver. Ahora es el momento de orar. Ahora es el instante de cambiar. Escribe en los comentarios, Señor, no me dejes seguir engañado, quiero volver a ti de verdad. Porque Dios sigue salvando, pero no salva a quien no se arrepiente. El juicio comienza por la casa de Dios. La palabra de Dios es clara, porque ya es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primeramente, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? 1 Pedro 4:17. Este versículo no fue escrito para incrédulos, fue escrito para la iglesia, para los que llevan el nombre de Cristo, para los que profesan fe, pero quizás no tienen vida verdadera. El juicio de Dios no empieza en las calles, empieza en sus templos. No comienza con los pecadores públicos, comienza con los que se llaman a sí mismos cristianos. Y eso debería sacudirnos profundamente. ¿Dónde estamos hoy?
Muchos cristianos viven cómodos, como si no hubiera responsabilidad espiritual. Creen que ir a la iglesia, cantar, orar y servir ya garantiza su lugar en el cielo. Pero Dios dice otra cosa. Él juzgará no solo lo que hicimos, sino también lo que fuimos. No solo nuestras obras, sino también nuestros corazones. Jesús advirtió, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21. Palabras duras, pero necesarias. El juicio divino no es un mito. Hoy muchos piensan que el juicio de Dios es algo del pasado, que ya no ocurre, que ahora todo es gracia, que Dios ya no corrige. Pero esto es un engaño mortal. Dios no cambia, su santidad sigue siendo inalterable, su justicia sigue siendo perfecta, y su paciencia no es permisividad. Él espera, pero no para siempre. Él llama, pero no eternamente. Cuando una persona persiste en el pecado, ignora al Espíritu Santo, justifica sus errores y vive como si nada estuviera mal, entonces Dios puede retirar su mano y permitir que esa persona enfrente las consecuencias. Y eso no es castigo, es corrección, es juicio para evitar la condenación final. El peligro de vivir sin temor. Muchos están dentro de la iglesia, pero fuera de la voluntad de Dios. Cantan alabanzas, pero su corazón ama otras cosas. Predican mensajes, pero no viven lo que enseñan. Dicen soy salvo, pero no hay frutos dignos de arrepentimiento. Y mientras tanto, Dios observa, y espera, y llama. Pero si no respondemos, si seguimos cerrando la puerta de nuestro corazón, entonces Él puede dejar de tocar. Y ese es el peor momento espiritual posible. Como dijo Pablo, les dio Dios un corazón insensato para que no entendieran ni atendieran. Romanos 1:28. Esa es la señal más triste de todas, cuando Dios deja de corregir porque tú dejaste de escuchar. Es hora de despertar. Este mensaje no es para asustar, es para confrontar, no es para condenar, es para salvar. Porque Dios sigue hablando, Él sigue dando oportunidades, Él sigue extendiendo su misericordia, pero no para siempre. Así que detente, mira tu vida, mira tu corazón. ¿Realmente estás andando con Cristo? ¿O solo llevas apariencia religiosa? Si sientes remordimiento, ese es el Espíritu Santo llamándote. No lo ignores, no lo justifiques, no lo dejes pasar. La última invitación. Si tú hoy reconoces que has estado lejos, que has usado palabras sin acción, que has dicho soy cristiano, pero tu vida no lo demuestra, haz esta oración ahora. Señor, no me dejes seguir engañado. Quiero volver a ti de verdad. Porque Dios no rechaza a quien viene con corazón sincero. Y este es el último capítulo, pero no tiene que ser el final de tu historia.